El collar de hierro que rodeaba el cuello de Cira le había rozado la piel hasta hacerla sangrar hacía 3 días. Dejó de notar el dolor en algún momento durante la segunda subasta. De pie sobre la plataforma de madera astillada de la plaza central de Verath, fijó la mirada en los adoquines que tenía debajo, observando cómo las botas se arrastraban mientras los compradores rodeaban la mercancía. El viento otoñal atravesaba su vestido raído, pero temblar requería una energía que ya no poseía. Lote 17. El subastador ladró, tirando de ella hacia adelante por la cadena del collar. Mujer, 20 inviernos, omega, alfabetizada, salud decente a pesar de las apariencias. Le abrió la boca a la fuerza, mostrando sus dientes como si fuera un caballo en venta. Anterior servicio doméstico, formada en el cuidado de niños y labores de crianza. Las risas que se extendieron entre la multitud le hicieron encoger el estómago. Cuidado de niños. Un comerciante corpulento resopló. ¿Qué manada necesita una omega para eso? Los cachorros o se endurecen o no sobreviven. Es el orden natural, puja inicial de 60 monedas de plata. El subastador lo intentó, con una voz que transmitía una falsa confianza. Silencio. Sarah había aprendido a interpretar los silencios en los meses transcurridos desde que los asaltantes destruyeron la manada Willamere. Este lo decía claramente. No vale nada. 40 monedas de plata, modificó el subastador. Más silencio. Una mujer entre la multitud susurró algo que hizo reír a sus compañeras. Sara captó las palabras inútil y carga antes de obligarse a dejar de escuchar. Es amable con los niños difíciles, añadió el subastador desesperadamente. Calma a los salvajes, a los quebrantados. Tiene un don para mimar la debilidad. Alguien gritó. Eso no es un don, es una enfermedad. 20 monedas de plata. La voz se deslizó entre la multitud como el aceite. Y eso es generoso. La sangre de Sara se heló. El hombre que dio un paso adelante vestía la riqueza como una armadura, con finas pieles y anillos de oro, pero sus ojos tenían el vacío inexpresivo de un depredador que mataba por placer. Su sonrisa revelaba demasiados dientes. Lord Morant, dijo el subastador, con alivio en el rostro. 20 monedas de plata son 15. Morgan se acercó, rodeándola con deliberada lentitud. Mírenla, medio muerta de hambre, con el espíritu quebrantado. Durará una temporada en mis perreras, quizá 2. 15 monedas de plata, última oferta. Perreras. Sara sabía lo que eso significaba. Las fosas de lucha a las afueras de Verath, donde lobos salvajes se destrozaban entre sí para entretenimiento. Los Omega no luchaban, servían para otros fines a los cuidadores entre combates. 15 monedas de plata. El subastador aceptó. La derrota pesaba en su voz. Vendida a Lord Moore. Un sonido rasgó el aire. No era una palabra, ni un aullido. Algo entre medias. Un gruñido gutural de pura rabia incontenible que parecía demasiado intenso para provenir de un ser mortal. Entonces Sarah se dio cuenta de que provenía de un niño. La multitud retrocedió apresuradamente mientras una pequeña figura atravesaba la plaza, con los cuidadores persiguiéndola desesperadamente. El niño no podía tener más de 4 inviernos, pero se movía como un animal salvaje, mordiendo y arañando a cualquiera que intentara alcanzarlo. Sus ojos eran extraños. No tenían el cálido brillo de un cachorro de lobo sano, sino algo salvaje y fracturado, con las pupilas dilatadas por el terror y la furia. ¡Atrapadlo!, gritó alguien, antes de que lo vea el rey Alfa. Demasiado tarde, una onda de poder recorrió la plaza, tan absoluta que le robó el aliento a Sara. Las conversaciones se acallaron. Las risas cesaron. Incluso el niño salvaje se quedó paralizado en medio de un gruñido cuando una figura emergió de entre la multitud. Sara nunca había visto al rey Alfa de Shadowware. Había oído las historias. Todo el mundo las había oído. El conquistador que unificó los territorios del norte con sangre y hierro. El lobo que no había sonreído desde que su compañera murió hace 4 años, dejándole con un hijo que no había pronunciado una sola palabra desde entonces. El hombre que se acercaba ahora a la plataforma hacía que esas historias parecieran quedarse cortas.
Era más alto que cualquier lobo que ella hubiera visto. Hombros anchos bajo una armadura de cuero negro sin adornos. Su rostro parecía tallado en granito, con una mandíbula afilada, una nariz recta como una espada y ojos del color del ámbar fundido que barrían la escena con una fría evaluación. El poder irradiaba de él en oleadas, presionando contra su pecho, exigiendo la sumisión de cada fibra de su ser. Emerge, su voz transmitía un dominio absoluto. Ven aquí, el niño, su hijo, se giró hacia el sonido. Por un instante, algo parecido al reconocimiento brilló en esos ojos dañados. Entonces, el niño frunció los labios y un gruñido se formó en su pequeño pecho. No iba a obedecer. Sarah lo vio en la rígida línea de su pequeño cuerpo, en la forma en que sus dedos se curvaron como garras. 4 años de silencio y salvajismo habían construido muros demasiado altos para que incluso la voz de su padre pudiera atravesarlos. La mirada salvaje del cachorro recorrió la plaza, buscando amenazas o vías de escape, y se posó en Sarah. Su gruñido se hizo más profundo. Todos los lobos de la multitud dieron un paso atrás. Sarah hizo lo contrario. No pensó, no tuvo en cuenta las cadenas que le ataban las muñecas, ni el collar que le rodeaba el cuello, ni las 100 formas en que esto podía acabar con su muerte. Simplemente se arrodilló, bajando por debajo del nivel de sus ojos, y dejó que su cuerpo se volviera blando, sumiso, seguro. No pasa nada, murmuró con una voz apenas audible. Lo sé que hay demasiado ruido y demasiada luz y que nada parece estar bien. Lo sé. El gruñido se debilitó. No estás rota. Ella mantuvo la mirada baja, los hombros encorvados hacia adentro. Solo estás perdida, y las cosas perdidas se pueden volver a encontrar. El silencio se apoderó de la plaza. El cachorro dio un paso hacia ella, luego otro. Su gruñido se había convertido en un gemido confuso, y su mirada destrozada buscaba en el rostro de ella el engaño, la trampa, el dolor que siempre seguía. Sarah abrió los brazos. El hijo del rey Alfa, el niño que ningún cuidador podía tocar, ningún sanador podía alcanzar y ninguna niñera podía sobrevivir, se arrastró hasta su abrazo y enterró la cara en su cuello. Ella sintió cómo temblaba su pequeño cuerpo. Sintió cómo sus dedos se aferraban desesperadamente a su vestido raído, y algo se rompió en su pecho. Ahí estás, susurró, abrazándolo con delicadeza. Ahí estás. Cuando finalmente levantó la vista, el rey Alfa la miraba con una expresión que no podía descifrar. Los ojos de su novia loba ardían con algo entre la conmoción y el hambre, su poderoso cuerpo completamente inmóvil. 1000 monedas de oro. Su voz cortó el silencio atónito como una espada a través de la seda. La Omega es mía. El viaje hacia el norte duró 5 días brutales. Sarah caminaba en el centro de la procesión del rey Alfa, sus pies descalzos dejando un rastro de sangre por los senderos de la montaña. Los guerreros que la rodeaban no hacían ningún esfuerzo por reducir el ritmo o facilitarle el paso. Más bien al contrario, parecían disfrutar con su sufrimiento. Sus dedos rozaron la pequeña bolsa de cuero escondida bajo su vestido, lo único que los esclavistas no le habían quitado. En su interior, las hierbas secas susurraban suavemente, pétalos de luna para la fiebre, verrugas plateadas para las infecciones, remedios que había aprendido ayudando a los curanderos de Willowware a atender a los cachorros enfermos durante las plagas invernales. Habilidades inútiles ahora, según todos los que habían evaluado su valía, pero ella conservaba la bolsa de todos modos. Algunos hábitos eran más difíciles de romper que las cadenas. 1000 monedas de oro por eso, murmuró un guerrero lo suficientemente alto como para que ella lo oyera. El rey ha perdido la cabeza. Quizás ella le calienta la cama, sugirió otro con una risa desagradable, aunque no puedo imaginar por qué. Esa cosita flacucha se partiría por la mitad. Lo dudo. No ha tocado a nadie desde que murió la reina. 4 años de sábanas frías. El primer guerrero escupió en el suelo, cerca de sus pies. No, se trata de la cachorra. Cree que esta Omega puede arreglar lo que no se puede arreglar. Sarah mantuvo la mirada al frente y la boca cerrada. Hacía tiempo que había aprendido que responder a la crueldad solo provocaba más.
El cachorro Emmer viajaba en una carreta cubierta al frente de la procesión. Ella lo veía de vez en cuando, con su carita pegada a la abertura de la lona, mirándola con esos inquietantes ojos rotos. Cada vez que sus miradas se cruzaban, algo en su expresión parpadeaba. No era calidez, todavía no, pero tampoco era el vacío salvaje. Era reconocimiento, el recuerdo de unos brazos que lo abrazaban con ternura. En la tercera noche, sus piernas finalmente cedieron. El suelo se precipitó hacia ella, las rocas le arañaban las palmas de las manos y las rodillas. Intentó levantarse, pero sus músculos no le respondían. El mundo daba vueltas en círculos nauseabundos. Dejadla. La voz pertenecía al guerrero que había especulado sobre su propósito. Es un peso muerto que nos ralentiza. Podríamos llevarla, sugirió otro con fingida consideración. Repartirla entre nosotros para aligerar la carga. Calentarnos en estas frías noches de montaña. Una risa áspera resonó en las paredes de piedra del paso. No haréis nada de eso. La risa se apagó al instante. Sara parpadeó para quitarse el sudor de los ojos y vio al rey Alfa de pie junto a ella, su imponente presencia bloqueando la luz de la luna. Su mirada ámbar recorrió a sus guerreros, y lo que vieron en su rostro les hizo retroceder varios pasos. Sin decir palabra, se quitó su pesada capa de viaje y se la colocó sobre los hombros temblorosos. Luego se agachó, deslizó un brazo bajo sus rodillas y con el otro le sujetó la espalda, y la levantó con la misma facilidad con la que ella había levantado a su hijo. «Mi señor», susurró ella, con las mejillas ardiendo de vergüenza. «Puedo caminar. Solo necesito un momento. Usted necesita descansar». Su voz no transmitía calidez, pero tampoco crueldad. Simplemente era un hecho. «Duerme». Llegamos a Shadow al amanecer. Ella quería protestar, quería demostrar que no era la carga que sus guerreros creían que era, pero sus brazos eran firmes y cálidos. El latido de su corazón era un ritmo sólido contra su oído, y el agotamiento la arrastró a la oscuridad antes de que pudiera articular otra palabra. Cuando despertó, estaba tumbada sobre pieles en un carro, con la capa todavía envuelta alrededor de ella y unos pequeños dedos enredados en su cabello. Emmerich se había arrastrado a su lado en algún momento de la noche. Yacía acurrucado contra ella, con un puño agarrando un mechón de su cabello oscuro como si fuera un salvavidas, y su respiración era profunda y tranquila. El guerrero que conducía el carro miró hacia atrás y abrió mucho los ojos. «No», susurró Sara, aterrorizada de que cualquier movimiento repentino pudiera romper el momento. «Por favor, no lo asustes». Los guerreros miraron al niño dormido, el príncipe salvaje que había enviado a 6 cuidadores a los sanadores, y se dio la vuelta lentamente sin decir una palabra. Llegaron a Shadowmere cuando el amanecer gris se extendía por el cielo. La fortaleza emergía de la ladera de la montaña como una herida irregular, toda de piedra negra y ángulos afilados. Las torres se alzaban hacia las nubes, las murallas estaban cubiertas de púas de hierro. Incluso las puertas parecían diseñadas para intimidar, talladas con lobos gruñones cuyos ojos de piedra seguían a todos los visitantes. En el interior, el patio confirmó sus temores. Los guerreros se entrenaban en formaciones brutales, con movimientos precisos como cuchillas. Los cachorros, algunos apenas capaces de caminar, practicaban formas de combate con armas de madera. Sus pequeños rostros mostraban una determinación severa. Nadie sonreía, nadie reía. Los únicos sonidos eran órdenes, gruñidos de esfuerzo y el constante choque del acero de entrenamiento. «Bienvenida a Shadowmere», dijo una voz detrás de ella. Sara se volvió y vio a una mujer con el pelo gris acero y un rostro esculpido por la eficiencia. Sus ojos evaluaron a Sara sin amabilidad ni crueldad, simplemente con cálculo. «Soy Maren, la jefa de la casa. Me responderás por las tareas diarias». Su mirada se posó en Emmer, que seguía aferrada a la mano de Sara, y aparentemente también al príncipe, aunque sospecho que ese arreglo no durará. «¿Por qué no?». La expresión de Maren vaciló. «Porque Lord Valdrich tiene otras opiniones sobre el cuidado del príncipe». Como si lo hubiera invocado su nombre, una sombra se proyectó sobre el patio. El hombre que se acercó tenía la misma estatura que el rey Alfa y los mismos rasgos angulosos.
claramente de la misma familia. Pero mientras que la presencia del rey imponía respeto por su poder, la de este hombre lo exigía por su amenaza. Sus ojos eran pálidos como la escarcha invernal y su sonrisa era como una fina espada. Así que esta es la omega que hechizó al cachorro roto de mi sobrino. Baldrich la rodeó lentamente, con la mirada diseccionadora. Se arrodilló en la tierra y abrió los brazos como una yegua de cría. Lord Baldrich. La voz de Maren mantenía una cuidadosa neutralidad. El rey ordenó. Sé lo que mi sobrino ordenó. Baldrich se detuvo justo delante de Sarah, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler el hierro y algo podrido bajo su costosa colonia. 1000 monedas de oro por un regalo con hijos. Se rió sin mostrar ningún afecto. En Shadow, no mimamos a los niños, los forjamos. El príncipe nunca se convertirá en el alfa que está destinado a ser si lo mima una niñera omega. Sarah apretó la mano de Emer. El niño se había quedado rígido y respiraba aceleradamente. El príncipe necesita, comenzó ella. El príncipe no necesita nada de usted. La mirada helada de Bald se endureció. Recuerda eso, Omega. Sea lo que mi sobrino cree que vio en esa plaza, se equivocó. La debilidad es una enfermedad aquí, y yo soy muy bueno extirpando enfermedades. Se dio la vuelta y se alejó con paso firme, con la capa ondeando detrás de él. Maren exhaló lentamente. Te lo advertí. ¿Qué es el Brecken? Preguntó Sarah en voz baja, observando la figura de Baldry que se alejaba. Para el rey, su tío, su consejero, el beta de la manada de las sombras. Marin dudó. El hombre que lo crió tras la muerte de sus padres y el hombre que cree que la misericordia no es más que debilidad disfrazada de una bonita máscara. Se inclinó hacia ella y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Mantente alejada de él, chica. Si valoras tu vida, reza para que Lord Baldrich olvide que existes. Pasaron 3 semanas en Shadow y Sarah aprendió a desenvolverse en su brutal ritmo. El amanecer traía consigo el choque de las armas de entrenamiento. El mediodía traía comidas silenciosas en las que los guerreros comían con eficiencia mecánica. El atardecer traía lobos agotados que cojeaban hasta sus aposentos, cuidando heridas que se negaban a reconocer. Y todos los días, sin excepción, el joven Emer era arrastrado a los campos de entrenamiento. Ella observaba desde las ventanas de la cocina cómo los adiestradores lo obligaban a realizar ejercicios de combate diseñados para lobos que le doblaban la edad. Él no se resistía. Ya no. La furia salvaje se había atenuado y se había convertido en algo peor. Una sumisión vacía. Se movía como un fantasma, con la mirada perdida, sin fijarse en nada. Pero todas las noches acudía a ella. La primera vez, Sarah se despertó porque unos deditos tiraban de su manta. Emmer estaba de pie en la oscuridad de su diminuto cuarto de sirvienta, temblando violentamente, con las mejillas mojadas por las lágrimas que no podía derramar y los gritos que no podía expresar. Una pesadilla, susurró ella. Él no respondió. No podía responder, pero se metió en su estrecha cama y se apretó contra ella. Te tengo. Ella lo abrazó con delicadeza, tarareando una nana medio olvidada de su propia infancia. Aquí nada te hará daño, te lo prometo. Se quedó dormido en cuestión de minutos. Después de eso apareció todas las noches, siempre temblando, siempre en silencio, siempre buscando la única seguridad que había encontrado en 4 años de oscuridad. Los demás sirvientes se dieron cuenta. Nos matarán a todos, siseó una criada de la cocina. Una mañana, el príncipe no debe salir de sus aposentos. Si Lord Vald se entera, es un niño, dijo Sarah en voz baja. Un niño asustado que necesita consuelo. Es el heredero del alfa. Tiene que ser fuerte. Los ojos de la criada se movieron nerviosamente. El consuelo debilita a los lobos. Esa es la forma de actuar de los Shadowmere. Pero la forma de actuar de los Shadowmere lo estaba matando. Sarah lo veía en el creciente hueco de las mejillas de Emer, en la forma en que su pequeño cuerpo se estremecía cada vez que se alzaba la voz. No se estaba haciendo más fuerte. Estaba desapareciendo. El punto de ruptura llegó en una mañana helada.
Ella llevaba sábanas por el patio de entrenamiento cuando oyó el sonido. Un gemido agudo y penetrante que le atravesó el pecho como una espada. Emmer estaba en medio de un círculo de cachorros mayores, con su espada de madera de entrenamiento rota a sus pies. Le goteaba sangre por la nariz. Ya tenía un ojo hinchado y cerrado. Patético. Un instructor gruñó y agarró a Emmer bruscamente por el brazo. El hijo del rey Alfa, golpeado por cachorros que le doblaban en tamaño. Transforma. Defiéndete. Demuestra que no eres un inútil. El cuerpo de Emmer tembló, pero no pasó nada. Su lobo, dañado por el trauma que le había robado la voz, se negaba a salir. Transforma. La mano del instructor se levantó, lista para golpear. Sarah se movió antes de poder detenerse. No le toques. Su voz resonó en el patio, congelando a todos en su sitio. Las sábanas cayeron de sus brazos. No le importó. El instructor se volvió. La incredulidad se transformó en furia. ¿Qué has dicho, Omega? Dije. No le toques. Se interpuso entre el hombre y el niño con el pulso acelerado, pero con voz firme. Está herido. Necesita descansar, no más golpes. Necesita aprender. El dolor es el único maestro que vale la pena. El dolor le está enseñando a morir por dentro. Sarah levantó la barbilla y miró a los ojos al instructor, infringiendo directamente todas las reglas que le habían enseñado. Y cuando no quede nada dentro de él, ningún dolor lo recuperará. El silencio que siguió fue asfixiante. Entonces, Emer rodeó sus piernas con los brazos y apretó su pequeño rostro contra el muslo de ella. No se escondía, la abrazaba, confiaba en que ella lo protegería cuando nadie más lo haría. ¿Cómo te atreves? La voz del instructor se volvió peligrosa. ¿Cómo te atreves a cuestionar nuestras costumbres, Omega? ¿Cómo te atreves a insinuar que sabes más que siglos de ella no insinúa nada? La multitud se apartó al instante. El rey Alfa emergió de las sombras de la pasarela cubierta, con la mirada fija en la escena que tenía ante sí. Su rostro no revelaba nada. Sin ira, sin aprobación, sin insinuar qué consecuencias le esperaban. Mi rey, el instructor, se arrodilló. Esta Omega interrumpió el entrenamiento. Desafió. Vi lo que hizo. El rey se acercó, sus anchos hombros proyectando una sombra sobre todos ellos. Bajó la mirada hacia su hijo, que seguía aferrado a las piernas de Sarah, y algo indescifrable se reflejó en su rostro. El niño está herido, dijo finalmente. El entrenamiento ha terminado por hoy. Pero mi rey, el niño debe aprender. He dicho que ha terminado. La autoridad alfa de su voz hizo que todos los lobos del patio inclinaran la cabeza. El instructor se retiró sin decir nada más. Solo Sarah permaneció de pie, con Emmer todavía agarrado a sus piernas, como si ella fuera lo único sólido en su mundo derrumbado. El rey Alfa la miró fijamente durante un largo momento. Su expresión permaneció impasible, pero sus ojos ardían con algo que parecía casi gratitud. Luego se dio la vuelta y se alejó sin decir una palabra. Esa noche, Emir llegó a sus aposentos antes de lo habitual, pero cuando ella abrió la puerta, el niño no estaba solo. Detrás de él había un sirviente, con el rostro pálido por el terror. El rey Alfa os requiere a los dos. Su voz temblaba en sus aposentos privados. Sarah contuvo el aliento de inmediato. Miró a Emmer, cuya pequeña mano ya había encontrado la suya, y lo vio. La primera chispa de algo distinto al miedo en 4 años. Confianza. Él confiaba en ella. Fuera lo que les esperaba en esas habitaciones, él confiaba en que ella lo afrontaría con él. Ella le apretó los dedos suavemente. Entonces no deberíamos hacerle esperar. Las habitaciones privadas del rey Alfa no se parecían en nada a lo que Sarah esperaba. Había imaginado piedra fría y funcionalidad brutal, un reflejo de la propia fortaleza. En cambio, la recibió una calidez. Un fuego crepitaba en una enorme chimenea. El suelo estaba cubierto de gruesas pieles y, junto a una pared, protegido tras un cristal, colgaba un vestido de mujer de color plata lunar, expuesto como una reliquia sagrada. El rey estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ellos,
recortado contra el cielo nocturno. No se giró cuando entraron. «Déjanos solos», le dijo al sirviente. La puerta se cerró con un suave clic. El silencio se prolongó. Emer apretó con fuerza la mano de Sarah, pero no retrocedió. Algo había cambiado en él desde el patio. Un frágil hilo de valor que ella temía romper. 4 años. La voz del rey era tranquila, áspera. 4 años, 17 cuidadores, 3 curanderos, 2 chamanes de los confines orientales. Finalmente se volvió y Sara vio el agotamiento grabado en las duras líneas de su rostro. Ninguno de ellos podía tocarlo sin derramar sangre. Ninguno de ellos podía hacer que durmiera una sola noche. Sus ojos ámbar se posaron en sus manos entrelazadas. Y entonces te arrodillaste en la suciedad de un mercado de esclavos, y mi hijo se arrastró hasta tus brazos como si fueras la respuesta a una plegaria en la que yo había dejado de creer. A Sara se le hizo un nudo en la garganta. Mi señor, yo solo... ¿Cómo? La palabra se rompió como hielo al romperse. ¿Cómo supiste qué hacer? ¿Qué decir? Ella dudó, buscando una explicación que no sonara como una locura. No lo sabía, mi señor. Solo sentí que estaba tan asustado, tan solo. Recuerdo cómo se siente eso. La manada Willow Ray. Él claramente había leído todos los registros que existían. Los asaltantes los destruyeron hace 8 meses. Sí, mi señor. Perdiste a todos. Sí. El rey se acercó. Su poderosa complexión bloqueaba la luz del fuego. Tan cerca, ella podía ver las sombras bajo sus ojos, la tensión en su mandíbula, el peso de un reino y un niño destrozado aplastándolo lentamente. La madre de Emer se llamaba Lizara. Sara contuvo el aliento. El vestido plateado en la pared de repente cobró un sentido terrible. Ella murió al traerlo al mundo. La voz del rey se había vuelto hueca. Hubo complicaciones. Los curanderos lo intentaron, pero él apretó los puños a los lados. Ella lo abrazó una vez, le sonrió una vez y luego se fue. Mi señor, lo siento mucho. Gritó durante 3 días después. Los ojos del rey estaban distantes, perdidos en el recuerdo. Luego simplemente se detuvo, dejó de llorar, dejó de buscar consuelo y dejó de emitir ningún sonido. El sanador dijo que su lobo se había retirado tan profundamente que no podían encontrarlo, que el vínculo entre madre e hijo se había roto tan violentamente que tal vez nunca se recuperaría. Sara miró a Emer, que permanecía en silencio y atento a su lado. 4 años de prisión dentro de su propio dolor. 4 años de adultos tratando de obligarlo a adoptar formas que no podía mantener. Estaban equivocados, dijo ella en voz baja. ¿Lo estaban? Su lobo no se ha ido, mi señor. Se esconde, protegiéndolo de más dolor. Se arrodilló lentamente, poniéndose a la altura de Emer. A veces, lo más valiente que puede hacer un lobo es esperar hasta que sea seguro salir de nuevo. Los ojos heridos de Emer se encontraron con los de ella, y por primera vez vio algo más allá del daño, un destello del niño que podría haber sido, el niño en el que aún podía convertirse. Eres la primera persona a la que ha tocado voluntariamente desde que Lara murió. La voz del rey se había reducido a un susurro. La primera persona a la que ha buscado. La primera persona en la que ha confiado. El peso de esas palabras se posó sobre ella como un manto. No traicionaré esa confianza, mi señor. No. Él estudió su rostro con una intensidad que le hizo sentir calor en la piel. No creo que lo hagas. Se acercó a una mesa auxiliar y sirvió vino en 2 copas con manos que no estaban del todo firmes. Mi tío cree que he cometido un error. Esa dulzura con el niño lo arruinará, lo hará incapaz de gobernar. ¿Y usted qué cree, mi señor? La pregunta quedó suspendida entre ellos. Durante un largo momento, se limitó a mirar fijamente su vino, mientras la luz del fuego proyectaba sombras danzantes sobre sus rasgos tallados. Creo que mi hijo se estaba muriendo poco a poco. Creo que lo he intentado todo. Y creo. Levantó la vista, clavando en ella su mirada de lobo. Creo que eres la única persona en esta fortaleza que lo ve como un niño en lugar de como un arma rota que hay que volver a forjar. Sara sintió un nudo en el pecho. Mi señor seguirá trabajando con él en privado, lejos de los campos de entrenamiento. Su tono volvió a ser imperativo,
pero con un matiz más suave. Informaré a la casa. Nadie interferirá. Gracias, mi señor. No me des las gracias todavía. Dejó su copa sobre la mesa. Las sombras volvieron a aparecer en su rostro. Mi tío no aceptará esto sin protestar. Valdridge cree que la misericordia es veneno. Y pasó 20 años construyendo Shadow sobre esa base. Apretó la mandíbula. Me crió después de que mis padres fueran víctimas de una traición. Me enseñó que la bondad invita a la destrucción. ¿Tú crees eso? La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. Sarah se preparó para la ira, para el rechazo, para la fría autoridad que le había visto ejercer. En cambio, él se rió, un sonido quebrado y amargo. Lo creía completamente hasta que vi morir a mi hijo ante mis propios ojos y me di cuenta de que la crueldad no lo estaba salvando. Estaba terminando lo que el dolor había comenzado. Se acercó a donde ella seguía arrodillada y le tendió la mano para ayudarla a levantarse. El contacto le provocó un calor inesperado que le recorrió el brazo. «Mantente alejada de Valdridge», dijo en voz baja, sin soltar su mano. «Él no te mostrará la misericordia que yo tengo, y yo no siempre podré estar aquí para protegerte». «¿A dónde va, mi señor?» «Disputas fronterizas en los confines orientales». Parto al amanecer. Su pulgar le rozó los nudillos. Inconsciente o deliberadamente, ella no sabía decirlo. Puede que esté fuera varias semanas, y Emer se quedará aquí contigo. Sus ojos dorados se clavaron en los de ella, y entonces lo vio, el terror que ocultaba bajo su férreo control. Miedo por su hijo, miedo a la esperanza, miedo a lo que podría significar que ella tuviera éxito donde todos los demás habían fracasado. «Manténlo a salvo, Sara. Por favor». Su nombre en su voz provocó algo peligroso en los latidos de su corazón. «Lo haré, mi señor, lo juro». Él asintió una vez, luego soltó su mano y dio un paso atrás. La distancia se sintió como una pérdida. «Cale». Ella parpadeó. «Mi señor, mi nombre». Un fantasma de algo que podría haber sido calidez cruzó sus rasgos. «Cuando estemos solos, puedes llamarme Cale». El rey Alfa partió al amanecer con 200 guerreros a sus espaldas. Sarah se quedó en el patio con la mano de Emer y la suya, mirando hasta que la procesión desapareció en la niebla de la montaña. El niño apretó con fuerza la mano de su padre cuando éste desapareció de su vista. Pero no lloró, ni gimió. Simplemente se pegó más a ella y esperó. «Volverá», le prometió en voz baja. «Tu padre es fuerte». Emer no dijo nada, pero no soltó su mano en todo el día. Con la intimidante presencia del rey desaparecida, Shadowweir comenzó a cambiar. Al principio fueron pequeños cambios. Una criada de cocina se quemó la mano con una olla y al ver a Sarah cerca, rompió a llorar inesperadamente, no por el dolor, sino por los meses de tensión que le habían prohibido liberar. Sarah la abrazó mientras ella sollozaba, y los demás sirvientes observaban en un silencio cansado. Al día siguiente, 2 de ellos le preguntaron si podía ayudarles con algo. Luego 3, luego 7. No eran heridas físicas. Los lobos de Shadowweir las curaban con bastante rapidez, sino heridas del espíritu. Agotamiento, soledad, el peso aplastante de vivir en un lugar donde cualquier muestra de ternura se consideraba una enfermedad. «Solo háblanos», admitió un joven guardia una noche. «Hace tanto tiempo que nadie habla». Sarah escuchaba. Al principio eso era todo lo que hacía. Escuchó sus miedos, sus penas, sus recuerdos de cómo era la vida antes de que la filosofía de Bald despojara a estas paredes de toda calidez. Y poco a poco, con cuidado, Shadow comenzó a descongelarse. Oyó risas en las cocinas por primera vez desde su llegada. Vio a los sirvientes detenerse para charlar en lugar de pasar corriendo con la cabeza gacha. Observó cómo la rígida jerarquía del miedo se suavizaba hasta convertirse en algo parecido a una comunidad. Pero la mayor transformación fue la de Emer. Trabajaba con él a diario en el jardín abandonado detrás de la torre oriental, un espacio tan lleno de maleza que nadie se molestaba en visitarlo. Juntos limpiaron la vegetación muerta y plantaron nuevas semillas. Ella hablaba constantemente, narrando todo lo que hacía, llenando el silencio entre ellos con palabras amables que él nunca le devolvía. Algunos días él simplemente se sentaba y miraba al vacío.
Otros días la ayudaba a cavar en la tierra, con sus pequeñas manos trabajando junto a las de ella, sus ojos dañados captando la luz más tenue. Ella nunca le presionaba para que hablara, nunca le exigía progresos ni resultados. Simplemente estaba a su lado, firme y paciente, demostrando a través de 1000 pequeños momentos que no desaparecería como todo lo demás que él había amado. A las 3 semanas de la ausencia del rey, Sarah se despertó y encontró a Emer de pie junto a su cama, agarrando algo en su pequeño puño. Una flor, una de las primeras de su jardín, con pétalos blancos salpicados de púrpura pálido. Se la tendió con expresión incierta, esperanzada, aterrorizada. Para mí, susurró ella, con la garganta apretada. Él asintió lentamente. Es preciosa, Emer. Gracias. Ella extendió la mano para cogerla y sus dedos se rozaron. Los labios del niño se separaron. Su pecho se elevó con una respiración temblorosa. Y entonces, un sonido, pequeño, entrecortado, apenas un susurro. Sarah. El mundo se detuvo. Su respiración se detuvo con tanta fuerza que pensó que podría romperse. Sus ojos ardían con lágrimas repentinas. ¿Qué has dicho? Susurró. El labio inferior de Emer temblaba. 4 años de silencio. 4 años de muros construidos con dolor y terror. Y ahora se derrumban. Sarah, repitió, esta vez con más fuerza. Quédate. Ella lo atrajo hacia sí, con lágrimas corriéndole por el rostro, abrazándolo como si fuera lo más preciado del mundo. Él se aferró a ella con fuerza desesperada, su pequeño cuerpo temblando con los sollozos que por fin podía liberar. Me quedaré, le prometió ella entre sus cabellos. No iré a ninguna parte. Estoy aquí. Cuando finalmente levantó la vista, vio a los sirvientes reunidos en la puerta, con rostros pintados de sorpresa y asombro. La noticia se extendería por la fortaleza en cuestión de horas. El príncipe había hablado. Después de 4 años de oscuridad, Emmer había recuperado la voz. Pero la alegría de esa mañana se hizo añicos antes del mediodía. Los cuernos resonaron desde la torre de vigilancia. No era el grito triunfal de la victoria, sino 3 estridentes toques que hicieron que todos los lobos de Shadow se quedaran quietos. Angustia. Emergencia. Regreso. La partida de caza del rey atravesó las puertas 1 hora más tarde. Sus lobos estaban agitados y con los ojos desorbitados. En el centro, transportado en una camilla improvisada, yacía un cuerpo empapado en sangre. No era el rey, era Lord Baldrige. Una emboscada en el paso de montaña. Un guerrero jadeó. Enemigos que no vimos venir. El rey sigue luchando, pero Lord Baldrige, las espadas de plata. Sarah se abrió paso entre la multitud. Emer se aferró a su pecho. Vio el rostro gris de Baldry, las venas negras que ya se extendían desde las heridas de su pecho. Envenenamiento por plata. La misma sentencia de muerte que había visto cobrar la vida de los guerreros de su propia manada. ¿Dónde están vuestros curanderos?, exigió. Muertos, respondió el guerrero con tono seco. Fueron los primeros en ser atacados en la emboscada. Maren apareció a su lado, con el rostro sombrío. No nos queda nadie que pueda combatir el envenenamiento por plata. Sarah miró al hombre que la había amenazado, que había prometido extirpar la enfermedad de su debilidad. El hombre que quería que Emmerich se forjara a través de la crueldad, en lugar de curarse a través del amor. Su enemigo. Sus dedos encontraron la bolsa de hierbas que llevaba en la cadera. Pétalos de luna. Verrugas plateadas. Los remedios que había aprendido en Willowmere, cuidando a cachorros enfermos y heridos durante las largas noches de invierno. Puedo intentarlo, se oyó decir. Hay una posibilidad. Vald abrió los ojos de golpe, pálido y furioso a pesar de su agonía. No me toques, gruñó, con espuma sangrienta salpicando sus labios. Prefiero morir antes que ser salvado por la debilidad de Omega. Eso se puede arreglar, murmuró alguien. Pero Sarah ya estaba arrodillada, sacando hierbas de su bolsa con eficiencia experta, triturando pétalos de luna y verrugas plateadas hasta formar una pasta. No me importa si me odias, dijo en voz baja. No me importa si prefieres morir.
Hay un niño en esta fortaleza que perdió a su madre el día que nació y casi se pierde a sí mismo por el dolor. Acaba de decir sus primeras palabras en 4 años y no voy a permitir que vea morir a su tío abuelo si puedo evitarlo. Los ojos de Baldry se agrandaron. El niño ha hablado. Su nombre, confirmó Marin en voz baja. Dijo su nombre. Algo brilló en el rostro destrozado de Bald. Conmoción, confusión y bajo todo ello, una leve grieta en su certeza. Entonces, sus ojos se pusieron en blanco y su cuerpo se quedó flácido. Sarah trabajó toda la noche. Baldrich sobrevivió. 3 días luchando contra la propagación de la plata. 3 noches obligándole a tragar medicinas amargas mientras él entraba y salía del estado de conciencia. Pero recuperó el color, su respiración se estabilizó y las venas negras retrocedieron lentamente. A la cuarta mañana, se despertó por completo. Sarah le estaba cambiando las vendas cuando sus fríos ojos se fijaron en su rostro. Ella se preparó para la furia, para las amenazas, para la crueldad que esperaba. En cambio, él simplemente la miró con una expresión que ella no pudo descifrar. ¿Por qué?, preguntó con voz ronca. Ya te dije por qué. Por el niño. Su voz era débil pero amarga. No por mí. ¿Acaso importa? Ella le colocó el vendaje nuevo con manos cuidadosas. Estás vivo. Eso es lo que importa. No debería ser así. Él apartó la cara. Tu tipo de misericordia nos hace vulnerables. Abre puertas que deberían permanecer cerradas. Quizás algunas puertas necesitan abrirse. Él no respondió, pero tampoco la amenazó. Y para Baldrich, eso casi contaba como un progreso. El rey regresó 4 días después, victorioso pero exhausto. Sarah oyó los cuernos desde el jardín, donde estaba sentada con Emer, enseñándole los nombres de las flores que habían plantado. El niño levantó la cabeza de golpe y su nueva voz emergió en un susurro sin aliento. ¿Padre? Sí. Ella sonrió, con el corazón lleno. Vamos a darle la bienvenida a casa. Llegaron al patio cuando el rey desmontaba, con la armadura abollada y ensangrentada, pero con su poderosa complexión intacta. Su mirada ámbar recorrió la multitud, buscando, se dio cuenta, buscándolos a ellos. Cuando su mirada encontró a Sarah con Emer a su lado, algo en su expresión se rompió. Entonces Emer soltó su mano y echó a correr. La multitud contuvo el aliento. El príncipe salvaje, al que nadie podía tocar, que no se había acercado voluntariamente a nadie en 4 años, cruzó el patio a toda velocidad y se lanzó hacia su padre. «Padre», dijo con voz débil, quebrada y milagrosa. «Padre, has vuelto». El rey Alfa cogió a su hijo, levantándolo con facilidad y abrazándolo con tanta fuerza que Sara pensó que nunca lo soltaría. Cerró los ojos con fuerza, sus hombros temblaban, y el poderoso gobernante de Shadow lloró sin vergüenza ante toda su manada. Más tarde, después del reencuentro, después de los informes, después de que Baldrich recibiera visitas y se confirmara el milagro de la voz de Emer, el rey la llamó a sus aposentos. «Me devolviste a mi hijo». Se quedó de pie ante la chimenea, con Emer durmiendo plácidamente en la habitación contigua, la primera vez que el niño dormía en su propia cama en meses. Sus brillantes ojos de lobo sostuvieron los de ella con una intensidad que le dificultaba respirar. «Tú le devolviste a sí mismo», ella corrigió suavemente. «Yo solo me quedé. Tú te quedaste». Él se acercó. Cuando todos los demás intentaban forzar, arreglar y controlar, tú simplemente te quedaste. Tú lo viste cuando nadie más pudo. Su mano se levantó y sus dedos acariciaron la mejilla de ella con una delicadeza devastadora. Tú también me viste a mí. Cale, he tenido tanto miedo. La confesión parecía surgir de lo más profundo de su ser. Miedo de desear cosas que no podía proteger. Miedo de tener esperanzas. Miedo de convertirme en el hombre que era antes de que Lizara muriera. Y Vald me convenció de que la debilidad la mató. ¿Fue así? No. Su frente se apoyó contra la de ella. El parto la mató. El destino. La crueldad de los dioses. No la bondad. Nunca la bondad. Su respiración se agitó. Tú me lo has demostrado. Se lo has demostrado a toda esta fortaleza. El pulso de Sara se aceleró.
Solo soy una omega, una esclava que compraste en una subasta. Tú eres la mujer que salvó el alma de mi hijo. Sus labios se cernieron sobre los de ella, lo suficientemente cerca como para saborearlos. Y si me lo permites, quiero pasar el resto de mi vida demostrándote lo que eso significa para mí. El beso cuando llegó fue suave como una nevada, luego más profundo, más hambriento. 4 años de soledad se unieron a 8 meses de dolor. Dos personas destrozadas encontraron la plenitud en los brazos del otro. Cuando finalmente se separaron, sin aliento y temblando, Sarah vio su futuro escrito en sus ojos dorados. Pero ese futuro se hizo añicos 3 noches después. Una sirvienta la despertó sacudiéndola, con el rostro pálido por el terror. El príncipe ha desaparecido. Lord Valdridge dice que sabe dónde ha ido el chico y solicita tu ayuda para encontrarlo. A Sarah se le heló la sangre. Algo no iba bien. Profundamente, terriblemente mal. ¿Dónde está el rey? Reunión del consejo en la Torre Este. Valdridge dijo que no lo molestaran. Dijo que usted podría manejarlo discretamente. Todos sus instintos le gritaban peligro. Pero Emmer, que acababa de encontrar su voz, que confiaba plenamente en ella, había desaparecido. Siguió al sirviente por pasillos oscuros, bajando escaleras que nunca había visto, hasta que llegaron a una cámara iluminada con antorchas en las profundidades de la fortaleza. Valdridge esperaba solo. No estaba Emmer, ni los guardias, solo unos ojos color hielo que brillaban con algo que se parecía terriblemente a la satisfacción. ¿Dónde está?, exigió Sarah. ¿Dónde está Emmer? A salvo en su cama. Valdridge sonrió, durmiendo plácidamente. Nunca había desaparecido. La puerta se cerró de golpe detrás de ella. Me salvaste la vida, continuó Valdridge, rodeándola lentamente. He pasado días tratando de entender por qué eso me llena de tanta rabia, y finalmente me di cuenta. Es porque has demostrado que todo lo que creo está mal. Valdridge, he moldeado esta manada durante 20 años. 20 años eliminando la debilidad, forjando la fuerza a través del sufrimiento. Y tú lo deshiciste todo en cuestión de semanas con nada más que palabras amables y brazos abiertos. Su voz se quebró. Mi sobrino te mira como si hubieras colgado las estrellas. El niño te llama por tu nombre mientras duerme. Incluso los sirvientes sonríen ahora, como si la alegría fuera algo que se les permitiera sentir. Esas son cosas buenas, dijo Sarah desesperadamente. ¿No lo ves? Yo veo corrupción. Sacó una espada de su cinturón, de hoja plateada, reluciente con veneno aceitoso. Veo una enfermedad que debe ser extirpada antes de que destruya todo lo que he construido. Se abalanzó sobre ella. Sarah gritó y la sala estalló en caos. El rey irrumpió por un pasadizo secreto, su rugido sacudiendo el polvo del techo. La había seguido, de alguna manera lo sabía, de alguna manera había intuido la trampa. Su poderoso cuerpo se abalanzó sobre Valdridge, haciendo que la espada envenenada saliera disparada por el suelo de piedra. ¿Te atreves? Cale gruñó, con su lobo rugiendo bajo su piel. ¿Te atreves a amenazarla en mi propia fortaleza? Me atrevo porque nadie más lo hará. Valdridge se puso en pie a toda prisa, con otra espada en la mano. Has olvidado lo que somos, sobrino, lo que debemos ser. Ella te ha debilitado, y la debilidad te destruirá. El rey atacó primero, pero Valdridge lo había entrenado. Había moldeado todos los instintos de combate que poseía el rey Alfa. La lucha fue brutal, muy igualada. La sangre salpicó la antigua piedra. Más guardias entraron, algunos leales al rey, otros a la ideología venenosa de Vald. La sala se convirtió en un campo de batalla. Sarah se pegó a la pared, indefensa, viendo al hombre que amaba luchar por la vida de ambos. Cale estaba ganando lentamente. Sin duda, su fuerza superior superaba la experiencia de su tío. Entonces Valdridge tropezó hacia atrás, con la derrota clara en su pálida mirada. «Lo siento, sobrino», susurró, y se clavó la espada envenenada en el pecho. Kyle lo atrapó mientras caía, y la confusión sustituyó a la furia. «¡Tío!». Pero la mano moribunda de Valdridge se levantó y una tercera espada oculta atravesó el costado del rey antes de que nadie pudiera reaccionar. «¡Mi legado!», jadeó Valdridge.
Busanikus llama Oshti esbozando una sonrisa sangrienta. No sobrevivirá a los dos. Se quedó sin fuerzas y Cale se derrumbó en los brazos de Sarah. El veneno plateado ya se extendía por sus venas. Lo llevaron a sus aposentos. Sarah no se apartó de su lado. El veneno actuó rápido, más rápido que en Baldrige. La hoja debía de estar recubierta de algo más fuerte, algo diseñado para matar, rápida y absolutamente. Venas negras se extendieron bajo su piel como ríos oscuros. Su respiración se volvió superficial, dificultosa. Sus ojos ámbar, cuando se abrieron, estaban nublados por el dolor. Sarah susurró, «Estoy aquí». Ella presionó sus manos sobre la herida, buscando su bolsa de hierbas, volcando sus conocimientos, su amor desesperado, su propia fuerza vital en la lucha contra el veneno. «Estoy aquí. No te atrevas a dejarme. Emmer está a salvo, durmiendo. Mañana se despertará y tú estarás allí». Las lágrimas corrían por su rostro. «¿Me oyes, Cale? Vas a estar ahí». Trabajó toda la noche, utilizando todas las hierbas que conocía, todos los remedios que le habían enseñado los curanderos Pax antes de morir. Rellenó la herida con pus, le introdujo antídotos a la fuerza entre los labios agrietados, y cuando la medicina falló, simplemente lo abrazó, volcando su corazón en su cuerpo moribundo. «Quédate», le suplicó en silencio. «Quédate conmigo, quédate con tu hijo. Acabamos de encontrarnos, no puedes irte ahora». Su corazón se detuvo, su respiración se detuvo, y Sarah gritó, un sonido de pura angustia que resonó en toda la fortaleza. Entonces, un latido débil e incierto. Pero allí, su pecho se elevó, sus ojos se abrieron. Sarah, su nombre en sus labios, áspero, roto y vivo, tú, hombre imposible. Ella se derrumbó contra su pecho, sollozando de alivio. «No vuelvas a hacer eso nunca más». Su mano encontró su cabello, sus dedos enredándose en los mechones oscuros. No podía irse. Tenía promesas que cumplir. La luz del amanecer se coló por las ventanas, pintando la habitación con tonos dorados. El color de Cale volvió lentamente, las venas negras retrocediendo. La vida volvía a fluir en su poderoso cuerpo. Cuando Emmer apareció en la puerta, con su pequeño rostro tenso por el miedo, Sarah abrió los brazos. Él corrió hacia ellos, subió a la enorme cama y se acurrucó entre su padre y la mujer que los había salvado a ambos. «Papá está herido», susurró Emmerich, todavía milagrosamente. Esas palabras salieron de sus labios. «Papá se está curando», corrigió Cale, con la voz ganando fuerza gracias a Sarah, porque ella se negó a dejar que la oscuridad ganara. Emmer la miró con ojos que habían perdido su vacío fracturado. «Sarah nos salvó, lo salvó todo». La mano de Cale encontró la de ella y la apretó suavemente. Ella salvó toda esta fortaleza con solo ser lo suficientemente valiente como para ser tierna en un mundo que le decía que la ternura era debilidad. «No es debilidad», dijo Emmer con firmeza, repitiendo las palabras que le había oído decir cientos de veces. «Es ser lo suficientemente valiente como para sentir cosas». Sarah se rió entre lágrimas. «Así es, pequeña. Así es, exactamente». Las semanas que siguieron transformaron completamente a Shadowmere. Con Baldrige fuera, la fortaleza exhaló décadas de tensión. Los guerreros que habían ocultado su gentileza ahora la mostraban abiertamente. Los niños reían en los patios de entrenamiento, entre los ejercicios de combate. La música llenaba el gran salón todas las noches, y el jardín que Sarah había plantado con Emmer florecía por todo el recinto. El rey Alfa ahora gobernaba de manera diferente. Seguía siendo fuerte, seguía siendo autoritario, pero templado con una misericordia que hacía que su pueblo lo amara en lugar de simplemente temerlo. «Lo has cambiado todo», le dijo a Sarah una tarde, mientras veían cómo la puesta de sol pintaba las montañas de oro. «Lo hemos cambiado juntos», le corrigió ella. Él la atrajo hacia sí y le dio un beso en la sien. «Entonces hagámoslo permanente». La ceremonia de apareamiento tuvo lugar bajo la luna llena. Toda la manada se reunió en el patio. Sarah llevaba un vestido plateado y blanco, un regalo de Cale que la hacía sentir como la reina en la que estaba a punto de convertirse.
Pero el momento que le rompió el corazón y lo reconstruyó ocurrió justo antes de que el rey la marcara como su compañera. Emmer se adelantó entre la multitud con su pequeño rostro solemne y seguro. Sara. Su voz se oyó claramente en el silencioso patio. Sí, cariño. Respiró temblorosamente. Tenía 4 años. Aún se le estaba recuperando, aún estaba encontrando su valor. Entonces pronunció la palabra que ella nunca esperaba oír. Mamá. El patio contuvo el aliento. Cale la abrazó con fuerza. Y Sara cayó de rodillas, abrazando al niño con todo el amor que su corazón podía contener. Sí, susurró entre lágrimas. Sí, mi valiente niño. Seré tu mamá para siempre. Cuando se levantó, la mirada fundida de Cale brillaba con lágrimas contenidas. El poderoso rey Alfa derrumbado por una sola palabra de su hijo. Mi familia, dijo, con la voz ronca por la emoción. Mi corazón, mi hogar. Bajo la luz plateada de la luna, la marcó como su compañera. Un suave mordisco que prometía eternidad. Y en los años que siguieron, Shadow se hizo conocida en todos los territorios, no por su crueldad o su fuerza, sino por algo mucho más poderoso. Una fortaleza donde se curaban las cosas rotas, donde los niños perdidos encontraban su voz, donde un esclavo Omega y un rey afligido construyeron una familia a partir de las cenizas de sus penas, y donde el amor, suave, obstinado, implacable, demostró ser más fuerte que cualquier arma jamás forjada.